Bienvenidos amigos del canal. En el video de hoy vamos a hablar de la personalidad, qué tipos hay, cómo se clasifican, un poquito cómo van surgiendo. Ustedes saben que yo estoy más inclinado hacia lo psicoanalítico, me formé como psicoterapeuta psicoanalítico. Sin duda en la personalidad hay más de una escuela, hay más de una persona que tiene algo que decir. También por ahí la psiquiatría, la neurología, la embriología, la medicina en general, la filosofía, la pedagogía, siempre han tenido también cosas que decir y entonces pues, las teorías de la personalidad nunca han sido de un solo tipo, nunca han estado unificadas, entonces pues bueno, todo el mundo tiene mucho que decir. Las escuelas más importantes de la psicología procuran integrar varios conocimientos de forma transdisciplinaria para que tengamos un bruto de explicación teórica de la personalidad que sea congruente, que sea científico, que aborde y que dé suficiencia, ¿no? A las necesidades que tenemos de entender pues esto tan maravilloso y tan interesante que es la psicología humana. Hablando específicamente de psicoanálisis, tenemos que que hay seis grandes hipótesis, ¿no? Por ahí juntan algunas, lo tópico estructural lo tienden a juntar y entonces dicen cinco hipótesis metapsicológicas. Está lo genético, lo económico, lo dinámico, lo adaptativo y como les decía, lo tópico y lo estructural. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando uno va creciendo, todas estas experiencias de vida formativas, de cultura, o sea, el lugar en donde vivo, de los recursos que tuve, los recursos que me faltaron, el tipo de creencia que tuve, si fue más o menos ameno, si fue más o menos agresivo, el tipo de desarrollo intelectual que me fui formando conforme a mi acceso a la educación, pues todo eso influye también en mis experiencias tempranas, ¿no? Que sean de acuerdo a un desarrollo esperado y que de pronto no haya por ahí irrupciones como demasiado violentas de algo, ¿no? Traumáticas. Todo eso va a influir en que yo desarrolle esto que se llama personalidad, ¿no? Y por eso son estas hipótesis, para explicar un poco las partes de esta personalidad. Dentro del psicoanálisis no hay un consenso unificado, ¿no? De qué es la personalidad, cómo se clasifica, hay muchos autores. En este momento yo les voy a presentar uno de los autores pues como más relevantes, ¿no? A la hora de hablar de personalidad, a la hora de hablar de psicoanálisis. Este señor Otto Kemberg, tal vez algunos lo conozcan, fue por ahí muchos años presidente de la APA, participó en los criterios diagnósticos del DSM-4, ahora tenemos el DSM-5, que es el manual más importante que contempla estadística y que contempla un montón de indicadores para clasificar trastornos de la personalidad, ¿no? Sobre todo el actual tiene un enfoque mucho más psiquiátrico, que está muy bien, pero algunos preferían el antiguo porque tenía más contemplaciones psicodinámicas, ¿no? Esto quiere decir, pues sí, un poco las dinámicas al interior de la mente. Entonces vamos a entrar de pleno en lo que es la personalidad para Kemberg. Kemberg, primero que nada, clasifica la personalidad en tres macroestructuras. Esto sí es algo más consensuado en el ámbito psicoanalítico. Estas tres macroestructuras van de lo más avanzado a lo menos avanzado o viceversa, de lo menos avanzado a lo más avanzado. Según mi desarrollo evolutivo, aspiro a lo más avanzado, ¿no? Y según me vayan faltando cosas, pues me voy a quedar en lo menos avanzado. Lo menos avanzado sería lo psicótico. Lo psicótico tiene que ver con... Bueno, hay tres grandes formaciones psicóticas. Está lo esquizoide, bueno, no, esquizoide no, esquizofrénico, lo paranoico y también está lo melancólico, ¿no? ¿Cómo se diferencian estas? Pues bueno, son versiones de la mente de toda la psicosis muy desorganizadas, con amplios sectores inconexos de la mente. Hay grandes inclinaciones a pensar que la mente tiene o sufre ciertas escisiones, ciertas pues cortaduras, ¿no? Así dicho de una forma muy coloquial, que hacen que la mente como que no tenga esta cohesión, ¿no? Y entonces está como dividida, como que agarrada de forma muy frágil y a veces inclusive completamente, sí, desorganizada, caótica, ¿no? Entonces pues encontramos en este tipo de individuos pues una gama afectiva muy amplia, ¿no? Que puede ir desde pues conducta demasiado disruptiva, ¿no? Incluso hasta violenta, aunque la población psiquiátrica que es violenta realmente es muy poca, aunque en las películas se diga lo contrario. Pero también encontramos demasiado dolor, demasiado llanto, demasiada confusión, ¿no? Lo esquizofrénico tiende más hacia
un discurso completamente desorganizado con neologismos, o sea, palabras que se inventan, un delirio estructurado, que tiene que ver con los eventos personales de la persona que lo padece, pero también con muchas ideas de grandiosidad y de omnipotencia, ¿no? Lo paranoide, o lo paranoico más bien, tiene que ver con este sentido de que el afuera es peligroso, el afuera me persigue y me puede atacar y me puede hacer daño, ¿no? Entonces tiene mucho este sentido de sentirse perseguido, ¿no? Y lo melancólico tiene que ver con estos duelos muy tempranos, muy dolorosos, muy, pues sí, desgarradores, ¿no? Que vienen a cambiar la realidad de una persona y que no se pueden tramitar por las formas normales de un duelo que tendría una persona normal. Entonces el duelo se cronifica y la persona sufre como si estuviera en un duelo toda la vida, está en un duelo toda la vida, ¿no? Y entonces pues llora, le duele, se siente miserable, las depresiones se vuelven muy, muy profundas, al grado de que genera incapacidad muy importante, ¿no? Psiquiátricamente, les digo, hablo de la esquizofrenia, lo esquizoafectivo, lo paranoico, hay muchas formas diagnósticas según lo psiquiátrico, lo bipolar, todo esto pues también tiene un alto componente orgánico, ¿no? No podemos separar una cosa de la otra, no solo se explica por lo psicodinámico, sino que se explica en una serie complementaria, ¿no? Entonces, pues en un delirio y en una alucinación, siempre está un gran factor neurológico, ¿no? Sobre todo si los delirios son, las alucinaciones son complejas, ¿no? Hay alucinaciones simples y hay alucinaciones complejas. Las complejas son, pues casi casi de que vi a mi abuela muerta, me saludó, me dio un beso y me dijo que la siguiera hacia el abismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy complejo y ahí el componente alucinatorio puede tener causas neurológicas, entiéndase alguna lesión, entiéndase algún daño, alguna malformación, entiéndase también por ahí algún episodio epiléptico. Entonces, pues bueno, esa parte hay que obviamente estudiarla, ¿no? El tratamiento para este tipo de personalidad pues son psicofármacos antialucinatorios, entonces lo que se hace un poco es combinarlo ahí con terapia de grupo individual, a veces requiere obviamente un internamiento hospitalario y son personas normalmente que por el resto de la vida van a tener muchas dependencias de terceros, ¿no? Siguiendo hacia lo un poquito más avanzado está lo limítrofe, ¿no? Y para Kemberg lo limítrofe se podía dividir ahora sí que como en dos anexos, ¿no? Lo verán aquí en pantalla para que sea mucho más esquemático. Está lo limítrofe bajo para Kemberg y lo limítrofe alto, ¿no? Bajo y alto significa mayor o menor evolución, ¿no? Dentro de lo bajo y en general dentro de todos los trastornos de personalidad hay una tendencia hacia la extroversión y otra tendencia hacia la introversión, ¿no? Entonces podemos ver manifestaciones de este tipo en las muchas formas en las que se evidencia la personalidad y los caracteres, ¿no? Eh, Empecemos un poquito por lo extrovertido, ¿no? Y en el nivel bajo de la organización limítrofe. Por ahí está el narcisismo maligno y un poco más abajo lo antisocial. Estos son trastornos que están basados en la falta de empatía, ¿no? Así dicho de forma muy burda. La falta de empatía se debe obviamente a una crianza muy deficiente, con padres seguramente muy agresivos, abandonadores, que tuvieron claras negligencias en la crianza. Entonces crean chicos sin la capacidad para empatizar con el otro, chicos con sentimientos de mucha omnipotencia y chicos que no tienen integrado las reglas sociales como las tendría una persona normal, ¿no? Entre comillas normal. Eso quiere decir que pues es fácil romper las reglas, es fácil agredir y es fácil violentar, ¿no? ¿Cómo se ve esta personalidad, el narcisismo maligno? Pues como una persona que puede cometer algún fraude, como una persona que le es fácil pedirte dinero y no pagarte, como una persona que puede robar algo. El antisocial, pues francamente tiene ideas ya tendiendo hacia lo más delirante y puede cometer actos de violencia, ¿no? Muy francos. ¿Cómo se ve esto infantilmente? Bueno, los registros clínicos hablan de violencia hacia los animales, ¿no? Yo sé que es tristísimo, pero esta es una de las formas en las que se manifiesta de forma infantil. Después está lo hipomaníaco. Lo hipomaníaco tiene que ver con esta bipolaridad de la que hablaba hace rato, pero digamos que es como una forma bipolar light. Está el duelo, este duelo del que hablaba, pero es un duelo que tiene cierto
tendencia a poderse defender, ¿no? Me puedo defender de este duelo como con la hipomanía. La hipomanía es un periodo amplio de tiempo en donde la persona pues tiene como demasiada vitalidad, demasiada energía, hace demasiadas cosas, duerme poco, se carga el día de actividades y está así como luchando contra la depresión, contra la tristeza, pero acaba por sucumbir y entonces se vienen periodos depresivos importantes, ¿no? Incluso que pueden ser muy discapacitantes para la persona. Entonces, pues, ¿cómo se ve esta persona? Pues así, o sea, con cambios de humor, ¿no? A lo largo de las épocas. Después, un poquito más hacia la introversión está lo esquizoide, lo paranoide, lo hipocondriaco y lo esquizotípico. Estas cuatro, digamos que forman un bloque muy de mucha retroalimentación porque pueden tener, pueden presentarse de forma mixta, ¿no? Lo esquizoide es la tendencia al alejamiento por un miedo franco al exterior, ¿no? Entonces son personas que prefieren, esto no es como la esquizofrenia, ¿no? Esto es esquizoide, tiene que ver más con rasgos de carácter. Estos son personas que tienden hacia el aislamiento, prefieren estar solos en casa, leyendo, estudiando por su cuenta, no hacen tantas amistades, cuesta mucho trabajo abrirse al mundo, se pueden ver como gente rara, y pues bueno, pues tienen esta característica, ¿no? Lo paranoide. Aquí podremos, como para hacer así medio de cliché, pues el clásico celotípico de no, pues tú me quieres poner el cuerno, tal, ya te habló. El otro se muestra peligroso para mí, ¿no? Porque tiene este potencial de hacerme daño, ¿no? Entonces, pues viven con ideas persecutorias, no como el paranoico, pero sí con cierta potencia en ese sentido. Y están todo el tiempo preocupándose por los otros y porque nadie les haga daño y porque no ocurra algo malo, ¿no? Después está por ahí lo hipocondriaco, que tiene que ver con las personas que ponen el símbolo de su malestar en el cuerpo, pero sí con cierta tendencia desorganizada, ¿no? Y esto es, pues, si me duele el brazo, creo que me dio pues un tumor, creo que ya me dio cáncer, creo que es una enfermedad gravísima que me puede hacer daño. Entonces, pues todo el tiempo están batallando con estas ideas, ¿no? Contra el cuerpo y contra las sensaciones, ¿no? Después ya en lo más evolucionado de lo limítrofe está lo narcisista, que tiene que ver con esto que hablaba hace rato, que es personas que tuvieron ciertas cualidades en la crianza muy específicas de padres quizás algo fríos, quizás algo distantes, quizás algo sobreprotectores porque se puede dar lo uno o lo otro. El narcisismo tiene una versión sobrevaluada y una versión devaluada. La sobrevaluada se ve como, pues yo lo puedo todo, yo soy el más listo, yo soy el más guapo, ustedes están por debajo de mí, yo trabajo mejor que ustedes. Y el devaluado es, pues todos son mejores que yo soy malo, yo soy pésimo, ¿no? Todo esto tiene que ver, insisto, con esta parte de sentirme amado, valorado, querido y suficiente, ¿no? Si yo tengo fallas en ese desarrollo infantil, voy a tener muchas manifestaciones de esta índole. Como dato importante, esto es lo que más hay en la clínica actual. La mayoría de la gente padece de esto, ¿no? Un poquito hacia arriba en este sentido está lo histriónico y lo dependiente, se parecen algo. Lo histriónico es la gente que sufre de esto mismo, pero se defiende queriendo ser el centro de atención, ¿no? Y entonces viene pues el payaso de la fiesta, el payaso de clase, ¿no? Por llamarle de una forma, ¿no? Sé que suena despectivo, pero bueno, es una forma como de identificarlo y de hacerlo coloquial, ¿no? Pero pues sí, es esa persona que quiere ser el centro de atención. El dependiente es una persona que se puede ver francamente bien, bien integrada, bien desarrollada, con buenas características, pero necesita del otro, ¿no? Necesita que el otro esté acá. En todos estos se necesita el otro, pero este es, digamos, que el que puede verse por fachada más sano, más tranquilo, con menos conflicto, pero tú le quitas a la novia, tú le quitas al amigo, tú le quitas el círculo social y sufre. Después está el ciclotímico es similar al bipolar, pero es todavía en un grado mucho más ligero, ¿no? Entonces los periodos de hipomanía y de depresivo son mucho más ligeros y hay ciertos cambios de la afectividad, ¿no? Normalmente tienden más hacia la depresión. Y por el otro lado, ya hacia lo extrovertido está lo sadomasoquista. Esta forma de personalidad tiene más bien que ver con la agresión, con cómo estoy manejando la agresión. No hablo de violencia, no hablo aquí de hacerle daño al otro, hablo de agresión como este sentido de controlar al otro, poseerlo, manejarlo, ¿no? Estas son personalidades, pues sí, controladoras, son personalidades que pueden tender hacia cierta perversión sexual, son personalidades que pueden ser como muy enérgicas, muy agresivas, muy difíciles también se podría decir,
Y pues bueno, es una versión digamos que más hacia lo introvertido, más hacia la exploración del mundo interior, ¿no? Y ya después al final está lo neurótico, ¿no? Lo neurótico tiene tres formaciones según Kemberg. Hay otras según otros autores, nos vamos a quedar con Kemberg por ahora. No es el que a mí más me gusta, a mí me gustan más otros, pero creo que esquemáticamente se entiende muy bien, ¿no? Está por un lado hacia la extroversión lo histérico. Lo histérico es un trastorno mucho más típico en la época de allá de Freud, 1880, 1930-40, ¿no? En ese rango de tiempo, la época victoriana, si quieren. Y era un trastorno muchísimo más centralizado en mujeres, mucho más ubicado en mujeres. Y en aquella época se hipotetizaba que tenía altos componentes de represión sexual, ¿no? Y entonces estas represiones sexuales con un alto componente de culpa se ubicaban en el cuerpo, ¿no? El mecanismo por el cual se ubicaban en el cuerpo era la conversión. Entonces podías ver trastornos muy raros, ¿no? Con formaciones muy extrañas como pues de que se me durmió el brazo y llevo 7 días sin sentir el brazo, huelo y me huele todo a humo. Entonces, pues bueno, era un trastorno así como muy curioso, muy atípico. Fue, digamos que la ruta hacia el psicoanálisis que aplicó Freud y Breuer. Y hoy en día, pues se ve de otra forma. Hoy en día se habla más de componentes también neurológicos. Entonces, digamos que esto como no se ve muy a menudo, vamos a dejarlo un poquito así como en esta nube. Si les interesa más podemos desarrollarlo. Después en medio ni extrovertido ni introvertido está lo masoquista depresivo. Esto tiene que ver un poco con lo dependiente, con lo sado y con lo ciclotímico. Es una persona que tiende a vivir la vida con cierto sufrimiento, con cierto malestar, con cierto pesimismo, pero que esto no lo detiene de tener una vida completamente funcional, adaptada con familia, ¿no? Esta versión masoquista depresiva es una tendencia cuando las cosas se encuentran mal dentro de esta persona por disparadores o por motivos internos, ya sea perdí el trabajo, me dejó la pareja, lo que sea. Entonces se puede ver, digamos que las costuras, ¿no? De esta personalidad. Y por último está el obsesivo compulsivo. Esta es una formación muchísimo más introvertida. Es la persona que tiende a realizar sus cosas, a hacer su trabajo bajo su propia metodología, a trabajar por su cuenta. Le gusta tener sus rituales para hacer todo. No es una persona que tampoco se puede integrar en equipos ni en grupos, pero tiene cierta preferencia a operar solo, ¿no? Es una persona que perfectamente puede hacer una vida normal. Y estos cuadros obsesivos de pronto que todos hemos visto en películas, en series, en videos, son versiones muy exageradas de esto, ¿no? Normalmente no se llega allá y normalmente es una personalidad bastante estable a lo largo de toda la vida. Cuando se afecta, pues obviamente, como en el caso anterior, cuando viene de algo del exterior que hizo daño y que impactó la personalidad. Y amigos, quedó larguísimo el video, pero creo que a grandes rasgos estas son las personalidades. Creo que es muy interesante. A mí me lo parece, no sé si a ustedes les parezca, si es el caso pónganmelo en la caja de comentarios. Si más o menos se ubican en alguna personalidad y lo desean compartir, pónganlo ahí. Si tienen dudas en una en particular y quieren un video, también pónganlo en la caja de comentarios. Lo único que les pido es que le den compartir, suscribirse, me gusta. Es lo que a mí me motiva para seguir haciendo estos videos y yo se los agradezco enormemente. Nos vemos en el próximo video.